Catemaco, Veracruz, un nombre que sabe a magia, a tierra fértil y a secretos tan antiguos como los árboles que cubren sus volcanes. Es la cuna de los brujos en México, un lugar donde la fe y la superstición bailan un tango peligroso. Para la mayoría es un destino turístico, para otros es una entrada al infierno. Javier, un biólogo de la capital, llegó buscando jaguares, o eso decía su permiso. En realidad, buscaba desmentir mitos, armado con cámaras, trampas, sensores de movimiento y una fe inquebrantable en el método científico. Estaba decidido a probar que los nahuales no eran más que felinos mal identificados y las brujas, simple curanderas que engañaban con el nombre del diablo. El Evangelio del Horror, donde el miedo es el primer versículo de la fe. Suscríbete. La primera noche fue una sinfonía de la selva. Javier, desde la seguridad de su campamento base, revisaba la transmisión en vivo en su laptop, más aburrido que expectante. El aire era espeso, pesado, con la humedad y el perfume de la vegetación en descomposición. La cámara número 3, la que había colocado cerca de una ceiba ancestral cuyas raíces parecían garras aferrándose a la tierra, permanecía en silencio hasta las 2:17 de la madrugada. Primero fue el sonido, un crujido de hojas secas que no correspondía al paso de ningún animal conocido. Luego la cámara capturó algo. No era un jaguar. En la grabación infrarroja, una figura emergió de la espesura. Se movía con una velocidad antinatural, espasmódica. Era bípeda, alta y delgada, pero de repente se desplomaba al suelo para correr a 4 patas, no como un animal, sino como una abominación de carne y hueso, arrastrándose y contorsionándose, con sus miembros chasqueando y recolocándose a cada paso, como si el esqueleto dentro de él estuviera en guerra consigo mismo. Se detuvo justo en el centro del cuadro y levantó la cabeza. Lo más perturbador eran sus ojos, 2 puntos de luz blanca que brillaban con una intensidad helada, una luz que ningún animal nocturno posee. Intrigado, pero no convencido, al día siguiente mostró la grabación a un viejo lanchero. El hombre palideció. No le ofreció una explicación, sino una dirección. Si esa cosa ya te vio, le dijo, necesitas ver a doña Elodia, no por respuestas, por protección. La cabaña de doña Elodia estaba oculta y olía a tierra y a tiempo. Era una anciana diminuta con la piel como un mapa de arrugas y ojos negros que parecían saber el nombre de cada cosa que vive y muere en esa selva. No miró la grabación, miró a Javier. No vienes por los jaguares, vienes a robarle sus nombres, a ponerle tus números a lo que no tiene número. Ya te marcaron. La sombra que viste no es un animal, es un hombre con 2 almas y una de ellas tiene hambre. Le entregó un pequeño amuleto. Era un trozo de obsidiana negra, pulida por el tiempo hasta tener un brillo opaco, pero helada al tacto, como si guardara en su interior un fragmento de la noche más fría. No era un adorno, se sentía como un órgano vivo y quieto. Esto no es para que pelees, le advirtió. La obsidiana es vidrio volcánico, la sangre seca de la tierra. No repele la oscuridad, la entiende. Para el nahual serás como una sombra más, una piedra en el camino, invisible, pero quítatelo y serás la única luz en su mundo de hambre. Le ordenó, póntelo y no te lo quites y no pases otra noche ahí. La selva no es tuya, le pertenece a ellos y esta noche es noche de caza. Javier, por supuesto, no hizo caso. La ciencia era su amuleto. Esa noche se escondió en un puesto de observación elevado, con un rifle de dardos tranquilizantes, listo para sedar al jaguar y tomar una muestra de sangre. Pero lo que vio no era un animal, era el lanchero que lo había llevado por el lago. Lo vio caminar hacia un claro, quitarse la ropa bajo la luna y caer de rodillas, convulsionado. Ante la lente de sus binoculares, Javier presenció el horror. No era una convulsión, era una deconstrucción.
vio como garras invisibles como las de un demonio titiritero rasgaba la piel del hombre desde adentro, mientras un pelaje negro y grueso brotaba a través de las heridas sangrantes. Escuchó, incluso a la distancia, el chasquido húmedo de los huesos al ser rotos y reacomodados por esa fuerza sobrenatural. La columna del hombre se arqueó hasta romperse. Sus hombros se dislocaron con una violencia inaudita para formar las patas delanteras, y mientras el cuerpo era torturado, el aire alrededor de Javier se llenó de voces, susurros blasfemos que se burlaban de su ciencia, que pronunciaban su nombre. No era una transformación mágica, era un acto de violencia anatómica orquestada por el infierno, un milagro de dolor y carne rota. La criatura, el nahual, se irguió. Ya no quedaba nada del hombre, solo una bestia de 2 metros de largo con la inteligencia de un demonio en sus ojos. Pero no estaba sola. A su lado, una sombra se materializó, una figura humanoide hecha de humo y susurros. El mismo titiritero demoníaco que había orquestado la transformación. La sombra levantó un brazo etéreo y señaló sin dudar hacia el puesto de observación de Javier. El nahual obedeció a su amo, giró la cabeza con una precisión aterradora. Sabía exactamente dónde estaba. El científico se convirtió en presa. Javier saltó sin importarle nada y corrió. El biólogo murió en ese puesto de observación. Ahora solo era una presa. Su arrogancia se evaporó. Su ciencia se hizo cenizas ante el fuego del infierno. Corría con los pulmones en llamas, el aire helado de la selva quemándole la garganta. Un frío que no era natural, que olía a azufre y a tierra de panteón. El golpe de la bestia ya no era solo un sonido detrás de él, era una vibración que sentía en los huesos, una sentencia. Las voces demoníacas ya no eran susurros, eran un coro de burlas dentro de su cabeza, repitiendo sus fracasos, sus miedos más íntimos. Tu método no puede medir esto, se reía. Tu razón es inútil aquí. Cada sombra parecía alargarse, retorcerse en formas blasfemas, y cada árbol era un carcelero en este laberinto de pesadilla. En su bolsillo, el amuleto de obsidiana ardía, un calor desesperado y solitario contra el frío de la condenación que lo perseguía. Acorralado, Javier tropezó y cayó en la orilla de un río. El nahual se abalanzó, un borrón de furia y garras. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Javier levantó los brazos para protegerse el rostro y el pecho justo cuando la bestia caía sobre él. Sintió un dolor cegador mientras las garras, afiladas como navajas, le desgarraban la carne de los antebrazos, buscando arrancarle el corazón. En medio de la lucha, con el aliento fétido de la criatura en su cara, su mano encontró el amuleto en su bolsillo. Con un último esfuerzo desesperado, logró sacarlo y presionar la fría obsidiana contra su pecho. En ese instante, todo cambió. Para el nahual, fue como si Javier se hubiera desvanecido. La bestia, confundida, gruñó, arañando el aire donde un segundo antes había un hombre. Las voces demoníacas en la cabeza de Javier se silenciaron de golpe. La bestia, frustrada y ciega a su presa, retrocedió con un último rugido de odio y se perdió en la negrura de la selva. Javier sobrevivió, no gracias a la ciencia, sino a la fe de una anciana que entendía que hay 2 tipos de leyes en este mundo: las de la razón y las de la tierra. Leyes antiguas que incluyen pactos con la sangre y con la oscuridad. La existencia de un nahual, un ser que encarna el mal más primogenio, no prueba que el universo sea solo caos. Al contrario, prueba que el equilibrio es frágil y que para cada sombra debe existir una luz opuesta. Esa noche, con el amuleto en las manos y los brazos sangrando, Javier entendió que la fe no es superstición y que quizá, más que un trozo de obsidiana, hubo algo más grande que lo protegió en la oscuridad. Un Dios que hasta ese momento se había negado a ver. ¿Crees en la existencia de los nahuales? Déjamelo en los comentarios. El Evangelio del Horror.
donde el miedo es el primer versículo de la fe. Suscríbete.